Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a hacer la simulación de columnas de destilación usando el simulador Unisin Design. Bueno, al terminar este tutorial, ustedes van a ser capaces de usar el modelo Distillation Column que viene disponible en Unisin Design, el cual está basado en balances de materia, balances de energía y relaciones de equilibrio etapa a etapa para simular una columna de destilación. Eh, Vamos a establecer las especificaciones de diseño para que podamos satisfacer las purezas en las corrientes de salida de una columna y también, bueno, vamos a ver dónde se encuentra la información para visualizar los perfiles de temperatura, flujos molares y composición de los componentes involucrados en una separación mediante una columna de destilación. Bueno, para ello vamos a emplear este caso de estudio, el cual, bueno, es un problema a separar de benceno tolueno. Tenemos el 60% de benceno, el 40% de tolueno, un flujo molar de 100 kmol por hora y entra a la columna como líquido saturado a la presión de una atmósfera. Se desea obtener en el domo un 99% de benceno y en el fondo un 98% de tolueno. Bueno, el modelo Distillation Column que tiene Unisin Design requiere de información preliminar, requiere que se tenga datos como número de etapas, en qué etapa se va a alimentar, relaciones de reflujo, flujo de destilado, presión, ¿sí? Y bueno, esos datos fueron obtenidos en un video anterior, en donde hicimos el estimado inicial y obtuvimos estos datos, ¿sí? Eh, Vamos entonces a ver cómo se resolvería esto en Unisin Design. Bueno, al estar ya en el simulador, lo que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo, cargar nuevos componentes y cargaremos los componentes benceno, ok, y tolueno. Tolueno. Con doble clic se cargan los componentes, ok. Y bueno, vamos al paquete que estima las propiedades termodinámicas. Vamos a agregar una ecuación de estado. En este caso usaremos la Penn-Robinson, que es bastante adecuada para el sistema benceno-tolueno. Ok, una vez que está configurado, vamos a entrar en el ambiente de simulación. Vamos a expandir esta ventana y vamos a construir el diagrama de flujo de este proceso. Vamos a ir a la plata de modelos y en este primer modelito encontramos el modelo Distillation Column. Vamos a seleccionar y colocar en el centro del espacio de trabajo. La torre T100 es la que vamos a configurar ahora y vamos a dar doble clic. Vamos a decirle que la etapa de alimentación la vamos a llamar F, ¿ok? La etapa de destilado, la corriente de destilado la llamaremos D y la corriente de fondos la llamaremos B. En este caso el condensador será un condensador total, es decir, todo el vapor que pasa por el condensador se pasa a la fase líquida. Y bueno, el calor en el condensador lo llamaremos QC y en el ebullidor lo llamaremos QR. ¿Ok? Esta columna tiene 25 etapas según el diseño preliminar y 13, en la 13 es donde se va a alimentar. ¿Ok? Una vez que está configurada esta ventana, vamos a dar clic en siguiente y nos va a preguntar la presión. La presión será una atmósfera, tanto en ebullidor como en condensador. No vamos a estimar una caída de presión. Vamos a suponer que la presión es la misma en toda la columna. Damos clic en siguiente y ahora nos pregunta cuál es la temperatura estimada, aunque esto es un dato opcional, lo podríamos obtener a partir de cálculos de punto burbuja eh, con las composiciones y la presión de las salidas, pero es un estimado. Entonces vamos a dejar que Unisin lo calcule. Vamos a dar clic en siguiente y nos va a preguntar el flujo molar. El flujo molar será 59.79 kilomoles por hora en el destilado y la relación de reflujo será de 1.41. Una vez que está configurado, vamos a dar clic en terminado y nos
vamos a ver que aún no está corriendo este sistema. Aquí hay un botón de correr, pero bueno, no va a correr aún. Vamos a dar clic, correr. Y nos dice que la corriente de alimentación F no tiene la suficiente información para que la columna pueda correr. Entonces, bueno, vamos a configurar la corriente F. ¿Ok? Vamos a dar clic en F. Le vamos a decir que viene una atmósfera. Es un vapor líquido saturado, perdón. Entonces entra con una fracción de 0 y un flujo de 100 kilomoles por hora. Vamos a dar doble clic en esta casilla de flujo molar y acá configuraremos el 60% será de benceno y el 40% de tolueno. Cuando damos OK, automáticamente queda resuelto la corriente F. Lo que hace es calcular la temperatura. Deberá ser alimentado a 89.35 grados centígrados. Y bueno, también la columna, el modelo de la columna queda totalmente resuelto. ¿Sí? Para revisar los resultados, lo que vamos a hacer es dar doble clic en este icono. Y para revisar los resultados en las corrientes, demos clic en Worksheet. Y aquí tenemos el resumen del balance de materia de, de este proceso. Tenemos la corriente F, la corriente B, la corriente D. eh, Nos muestra la temperatura, la fracción vapor, la presión, el flujo molar, el flujo másico. ¿Sí? Y si queremos revisar las composiciones, vamos a ir a esta pestaña de Composition y veremos la composición de la entrada y cuál es la composición de destilado y de fondos. Si nos damos cuenta, tenemos el 99%, un poco más del 99% de benceno en el domo y un poco más del 98% de tolueno en el fondo. La especificación decía que aquí quiero el 99 y aquí quiero el 98. Aunque en este caso se está cumpliendo incluso mejor, vamos a especificar esas dos eh, especificaciones, valga la redundancia, para ejemplificar cómo se hace ese procedimiento en el software. ¿Sí? En algunas ocasiones no precisamente sucede esto, a veces tenemos que en lugar de tener 99 aquí podríamos tener 97 y en lugar de tener 98 aquí tuviéramos 95. Bueno, pues en esos casos hay que ajustar dos variables para que esto se cumpla a como se especificó. Recordemos que el balance preliminar, mejor dicho, el diseño preliminar que se había obtenido en el video anterior, utiliza métodos cortos, los cuales solamente emplean balance de materia y relación de equilibrio para obtener el diseño. En este caso, este modelito, el Distillation Column, este que vemos aquí, bueno, utiliza balance de materia, relación de equilibrio, pero además utiliza el balance de energía etapa a etapa para que haga un cálculo más riguroso de todas las propiedades que involucran a la columna. Entonces, bueno, entendemos que esto es un cálculo más adecuado para la columna. ¿Sí? Para poder cumplir con esa especificación, lo que vamos a hacer es dar clic en la pestaña de diseño y vamos a esto que dice Spec. Si nos damos cuenta, tenemos especificadas la relación de reflujo y el flujo de destilado, ¿sí? Que son las dos variables que le dimos valor y con las cuales se especificó. Vamos a desactivarlas en esta casilla, a ambas, al flujo de destilado y a la relación de reflujo. Y ahora vamos a agregar dos nuevas especificaciones. La primera será una especificación de fracción molar del componente en la columna. Le vamos a dar clic en agregar y entonces lo que nos dice es que si es de una etapa o si es de una corriente. Lo que vamos a hacer es que sea de una corriente, de la corriente de destilado, y queremos que el componente benceno tenga una fracción molar de 0.99. ¿Ok? Observamos que aún no está corriendo esta, eh, este modelo. Nos falta especificar una más. Pero antes vamos a dar doble clic nuevamente aquí. Aquí podemos cambiarle el nombre. Aquí le podemos poner XD, por ejemplo. ¿Sí? XD. Composición destilado. Vamos a agregar una nueva. Y también será de fracción molar del componente en la columna. Y nos va a aparecer esta advertencia. Nos dice que una o más especificaciones en la columna aún no son definidas totalmente. Solamente nos dice que necesitamos cargar esos datos para que esto corra. Le vamos a dar clic en aceptar. Y aquí la vamos a llamar XB. Va a ser una especificación de corriente y queremos que la corriente de los fondos
del componente tolueno, nos va a salir nuevamente la advertencia. Aún no ponemos cuál es la pureza, por eso no salió, pero solamente vamos a dar clic en aceptar y aquí le vamos a decir que queremos 98% de pureza en el fondo. Entonces, las nuevas especificaciones son ahora XD y XB y ya está convergida, ya convergió la simulación. Nos damos cuenta que en XD ya cumplimos con el 99% y en XB con el 98% como se había especificado desde un principio. ¿Qué pasa con el reflujo? Bueno, el reflujo ya no es una variable fija, sino ahora esta se ajusta para cumplir con el flujo destilado, con la composición del destilado, perdón, y nos damos cuenta que en lugar de ser 1.41 es 1.32. Y para el destilado está desactivada y se volvió a recalcular, aunque en esta ocasión quedó exactamente igual, con 59.79. Esto sirve para que si existe algún cambio en, eh, en las especificaciones, por ejemplo, aumentar el número de tapas o disminuirlas, automáticamente cuando yo hago un cambio puedo volver a correr el sistema y entonces la especificación siempre garantizará tener esa pureza. Y los valores que se van a mover, bueno, van a ser los valores de reflujo y de flujo de destilado. ¿Ok? Bueno, de esa manera se configuran las especificaciones y para poder revisar los perfiles, bueno, pues aquí podemos dar clic en esta pestaña que dice parámetros y en esta columna tendremos las etapas, el condensador y todas las etapas hasta el ebullidor. Y tendríamos la numeración de las etapas, la presión. En este caso es igual porque no pusimos que hubiera un cambio de presión en las etapas, pero la temperatura sí cambia. La temperatura cambia, el flujo de molar líquido cambia, el flujo molar de vapor también cambia. ¿Ok? Entonces, si queremos también revisar, por ejemplo, las composiciones, vamos a dar clic en Estimates y aquí podemos ver la composición estimada en cada etapa. Esta sería la composición en el condensador, esta sería en la etapa 1 y así sucesivamente. Observamos que el benceno, como era de esperarse, pues fuera disminuyendo cuando las etapas fueran descendiendo hasta llegar a un mínimo de 0.02 y al revés pasaría con tolueno, empezaríamos con una pureza alta del 98% y se iría contaminando, por llamarlo así, hasta llegar a 0.01 en el domo. Bueno, pues esta es la manera en la cual se puede configurar y revisar los resultados en este proceso, en un proceso de destilación. Si requeremos saber las cargas térmicas, bueno, pues podemos dar doble clic en estas flechas que indican las corrientes de energía y aquí tendríamos las cargas térmicas de condensador y aquí tendríamos la carga térmica de bullidor. Y bueno, como en todos los casos de simulación, podemos dar doble clic a la corriente y ver todas sus características, tanto de flujo, temperatura, presión, como de composición, ¿sí? En los resultados de salida. Bueno, espero que este tutorial les sirva. Muchas gracias.